Hola a todos y todas a un nuevo vídeo. Seguimos con Linux y en este caso lo que vamos a hacer es ver cómo funciona el tema de usuarios y permisos, algunas generalidades de comandos que ya avanzamos en el vídeo anterior pero no habíamos formalizado y algunos ejemplos de cómo podemos obtener ayuda del sistema, que de hecho, bueno, podríamos utilizarla en cualquier momento, incluso, bueno, pues el día de que tengamos una prueba también podríamos ver la ayuda y ver cosas que no sepamos bien cómo hacer. Respecto a los usuarios y los permisos, debemos decir que los usuarios al menos pertenecen a un grupo, siempre en Linux, ¿vale? Además que cada grupo está compuesto por usuarios que tienen características comunes. Y que además, como vimos en el vídeo anterior, todo en Linux se representa mediante un fichero, pues eso nos va a permitir establecer 3 conjuntos de usuarios sobre cada fichero. Que al final cada fichero es cualquier cosa, puede ser la impresora, puede ser un pendrive o puede ser un directorio concreto dentro de un pendrive o un directorio concreto o un fichero concreto dentro de un directorio concreto dentro de nuestro sistema. Puede ser cualquier cosa. Vale, incluso el ratón, ¿vale? Podríamos hacer que un usuario no tenga, o un grupo de usuarios no tenga acceso al ratón. Bueno, pues, y además esos permisos de no tener acceso o no poder utilizar algo del sistema, los vamos a gestionar igual, sea un fichero, sea el ratón o sea la impresora, ¿vale? Bueno, pues en este caso, como comentábamos, en Linux vamos a tener 3 conjuntos de usuarios que van a ser el propietario del fichero, que es por defecto quien crea ese fichero. Entonces, cuando se crea un fichero, automáticamente la persona que lo ha creado pasa a ser propietario de ese fichero, aunque veremos en el siguiente vídeo que podemos cambiar el propietario de un fichero después de haberlo creado. Después, el siguiente grupo de usuarios va a ser los miembros del grupo al que pertenece ese fichero, ¿vale? Como por defecto cada usuario pertenece a un grupo, pues el fichero cuando se crea se asocia a ese grupo. Y vamos a poder establecer privilegios para acceder a ese fichero que pertenece a ese grupo, ¿vale? Por ejemplo, pues podríamos perfectamente hacer que si somos alumnos y pertenecemos al grupo de alumnos, pues que cuando creamos un fichero que se asocia a ese grupo de alumnos, por ejemplo, todos los que sean de ese grupo pueden leer el fichero pero no escribir en ese fichero, es decir, no modificarlo. Y luego el tercer grupo, que sería todo el resto de usuarios del sistema. Bueno, pues en base a esos 3 grupos vamos a poder establecer todos los permisos sobre los ficheros. La forma en la que se pueden definir grupos y usuarios es a través de la línea de comandos, ¿vale? También se puede hacer a veces desde interfaz gráfica, aunque bueno, generalmente los administradores de los sistemas lo suelen hacer sobre línea de comandos. Entonces veremos también los comandos en un siguiente vídeo para gestión de usuarios básica. Además, cada fichero va a tener una serie de permisos que, como hemos comentado, van asociados a esos 3 grupos: usuario, el grupo al que pertenece ese fichero y el resto de usuarios. Y para cada grupo vamos a tener que establecer 3 permisos, que son lectura, escritura y ejecución. Básicamente, lectura es que podemos ver el contenido de ese fichero, escritura, que vamos a poder modificar, alterar el contenido de ese fichero, y ejecución es que si es un ejecutable, pues vamos a poder ejecutar ese fichero. Esto nos permite que, combinando los 3 tipos de permisos con los 3 grupos que habíamos visto antes, pues tengamos un total de 9 permisos que podemos gestionar independientemente o de manera conjunta para varios ficheros. Lo importante es que cuando queramos cambiar esos permisos, lectura, escritura, ejecución, que alteran que pueden ir asociados a el usuario, el propietario, el grupo y el resto de usuarios, pues todos esos permisos pueden únicamente administrarlos 2 personas, que son el propietario del fichero, que ya hemos dicho que por defecto es la persona que lo crea, y el administrador, el root del sistema, ¿vale? Un ejemplo de usuarios y permisos pues sería básicamente este que vemos aquí, donde, por ejemplo, si ejecutamos la opción, el comando ls -l, que sería el listado de todos los archivos que hay en este directorio en el que estamos actualmente
y el guión L indica que es un listado extendido. ¿Qué grupo pertenecen? ¿Vale? Que serían las columnas primeras serían los permisos, R indica read, lectura, V indica write, escritura, y X indica execution, ¿vale? De manera que tenemos, si os fijáis, como tres grupitos que he intentado poner en colores diferentes para ver que habría un RWX que indicaría que esos tres permisos se refieren al propietario, que es lo que aparece en primer lugar. Luego aparecería otra vez RWX, que serían los permisos referentes al grupo al que pertenece ese fichero, que correspondería a esta segunda línea que vemos ahí, donde pone profesores, ¿vale? O arriba root, ¿vale? En el caso de arriba, pues coincide que el usuario, que es root, está también en el grupo root, por eso aparece root dos veces. En el ejemplo 2, lo que vemos es que aparece un usuario, que ese fichero, el propietario de ese fichero es el usuario jtpfeba, y pertenece al grupo profesores. Además, después aparece el nombre del fichero, en este caso pues el fichero es ls o el fichero es el jtp o en este caso del final pues el directorio tmp. Y luego un tercer grupo que sería el resto de usuarios del sistema, que serían también de nuevo los permisos de R, W y X. Si os fijáis, en el primer ejemplo aparece un guión primero, justo antes de la R, que en el segundo caso no aparece, sino que aparece una D, y en el tercer caso tampoco, sino que aparece una D. Bueno, la D indica que es un directorio. Si no aparece, es que es un fichero corriente, que no es un directorio. Un directorio, la única diferencia es que puede contener otros archivos. Y la gracia de los directorios es que es una agrupación de archivos. Por lo tanto, si prohíbo que se lea un directorio, no voy a poder ver lo que hay dentro de ese directorio, con lo cual afecta a todos los archivos que tiene debajo, los que están dentro, ¿vale? Los que están debajo en la jerarquía de árbol. En el caso de arriba, ¿qué permisos estaríamos dando? Bueno, pues como tenemos activos R, W y X como primer grupo, ¿vale? Pues significaría que el propietario de ese archivo, en este caso el usuario root, puede leer, modificar, alterar, ¿vale? Y ejecutar ese archivo. Luego, el siguiente usuario y tanto el grupo al que pertenece ese usuario, el usuario root, como el resto de usuarios del sistema, solo tienen los permisos activos de read y de execution. No tienen el permiso de W, de write. Por lo tanto, van a poder leer ese archivo y ejecutar ese archivo, pero no van a poder modificarlo. En el caso de abajo, pues vemos que todos los permisos, excepto del usuario propietario, están con guiones, por lo tanto están desactivados. Por lo tanto, en este caso, únicamente el propietario y root, lógicamente, va a poder leer, escribir y ejecutar ese archivo, ¿vale? Todo el resto de usuarios no van a poder hacer nada con él. En el caso de abajo, todo el mundo puede hacer de todo con ese directorio, ¿vale? Todo el mundo podría listar lo que hay dentro, todo el mundo podría modificarlo y todo el mundo podría ejecutarlo. Como comentábamos en el primer vídeo, los comandos tienen o podemos especificar en los comandos switch, opciones o modificadores, se llaman de las tres maneras. Y básicamente lo que nos permite es poder alterar el comportamiento específico de ese comando. Por ejemplo, el comando ls, que lo hemos visto ya varias veces, hace un listado del directorio actual. Si nosotros queremos que haga un listado extendido, como veíamos en el caso anterior, para poder ver los permisos, pues tenemos que añadir la opción -L, ¿vale? La opción L, que para añadir las opciones lo hacemos generalmente con un guión delante de la opción. Aquí tenemos, por ejemplo, otra opción donde tenemos el comando cp, que sería otro comando que es para copiar, y queremos sacar la ayuda, pues lo podemos hacer con espacio -h. Por defecto, el modificador o opción -h saca la ayuda del comando. En algunos comandos funciona y en otros hay que utilizar un doble guión. La diferencia entre el guión simple, un solo guión, o poner dos guiones es que, bueno, al guión simple le llamamos la versión corta y generalmente va asociada a una sola letra, por ejemplo, ls espacio guión A o ls espacio guión L,
Mientras que cuando tenemos un doble guión, generalmente es porque es la opción larga de ese modificador, que sería, por ejemplo, pues el caso que vemos aquí, cp-help. Help ya no es solo la h, sino que lleva toda la palabra asociada. ¿Vale? Hay comandos que van a funcionar con uno, otros con otro y otros con los dos. Bueno, lo siguiente de lo que vamos a hablar son de las redirecciones y las tuberías. Básicamente lo que permiten es conectar dos comandos, de manera que la salida de uno se convierte en la entrada de otro comando. De esa manera, pues podemos hacer que un comando alimente a otro comando. Por ejemplo, el ls-help hemos visto que sirve para mostrar la ayuda del comando ls. Bueno, pues si utilizamos otro comando que se llama more, ¿vale? Que es el primer ejemplo que tenemos en el vídeo, todo lo que aparece en negrita es porque es ejecutable directamente. En este caso, por ejemplo, podríamos ejecutar perfectamente ls espacio --help el símbolo de la tubería, ¿vale? Que sería ese simbolito que tenemos justamente en el teclado, que lo hago automático siempre con el Alt-GR1. Y detrás, more. No hace falta dejar espacios entre ellos si no queremos. Y eso nos permitiría concatenar la salida del ls, --help, ¿vale? Para que sirva de entrada al comando more. De manera que en este caso el comportamiento sería que si hacemos un ls-help sin poner nada detrás, veremos cómo sale toda la ayuda del ls, pero seguramente ocupa mucho y lo que ocurre es que se realiza un scroll automático y no termino de ver todo lo que quiero ver. Entonces con ls-help tubería more, lo que lograría es paginar esa ayuda, de manera que simplemente pues con la tecla de espacio puedo avanzar de página a página, o con el enter simplemente avanza de línea en línea, ¿vale? Y podría también dentro de esa ayuda, pues por ejemplo, buscar una determinada opción. Por ejemplo, si sé que quiero buscar cómo hacer un ls recursivo, ¿vale? Pues podría poner la palabra recursivo, presionando primero la interrogación, podría después poner recursivo y me busca en el comando ls-help, gracias al more, que tiene la funcionalidad de la interrogación, pues me podría buscar más rápidamente lo que necesito. El símbolo de mayor lo que nos permite es redireccionar la salida de un comando hacia un fichero. De manera que, bueno, tanto el símbolo de mayor como los dos símbolos de mayor hacen lo mismo en ese sentido, es decir, redireccionan la salida del comando hacia un fichero. La única diferencia es que si utilizamos un solo símbolo de mayor, si el fichero de destino no existe, lo va a crear, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, en ese caso se comportan igual, pero la diferencia es que si existe, en el caso del símbolo de mayor se sobrescribe el fichero de destino y en el caso del mayor se añade la información al final de ese archivo. De manera que, por ejemplo, imaginémonos que esto puede ser muy útil si, por ejemplo, hay una ejecución que nos da un error, ¿vale? Supongamos que ejecutamos algo que nos dicen, pues para instalar no sé qué programa, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos, y nos sale un error con un descriptor súper largo, que copiarlo a mano va a ser muy costoso. Entonces, directamente podríamos hacer un símbolo de mayor, ¿vale? Detrás de ese comando que hemos lanzado que nos da el error, ponemos un símbolo de mayor, o dos, dependiendo de lo que queramos hacer, y lo redireccionamos a un fichero, de manera que ese fichero ya tiene el contenido que antes salía por pantalla de error, ahora lo tenemos dentro de un fichero en texto, con lo cual podemos fácilmente copiarlo y meterlo en un mail o directamente adjuntar el fichero .txt y listo, ¿vale? Lo que siempre se van a generar son ficheros de texto, porque lo que sale por pantalla, como es un intérprete de comandos basado en texto, siempre va a ser texto. Lo siguiente que vamos a ver es, bueno, hemos visto ya cómo funciona el "-h" y el "-help", pero puede que haya veces que nos interese ver la ayuda completa de un comando. Entonces, para eso, para ver la ayuda completa de un comando, utilizamos un comando específico que se llama man, que lo que accede es al manual de ayuda de Linux. En este caso, por ejemplo, si queremos ver la ayuda del comando ls, pues bastaría con poner man espacio ls. Le damos a enter y automáticamente veríamos la ayuda de ese comando. Esa ayuda ya viene paginada como venía antes, ¿vale? Que me lo he saltado y que no lo he terminado de ver, perdón, que sería el
modificador barra less. Igual que antes habíamos hablado del barra more, existe otro modificador que es, otro paginador que es el barra less. Básicamente el barra less lo que permite es hacer paginación hacia adelante y hacia atrás. Igual que va a hacer el comando man que vamos a ver a continuación. En cambio, ya veíamos antes que el more lo único que permite es ir hacia adelante, ¿vale? Por lo demás, son similares en funcionalidad, ¿vale? En los dos se pueden hacer búsquedas sobre un texto determinado y demás. Como comentábamos, el man se parece mucho más a la opción utilizar el redireccionado, la tubería con el comando less sobre un comando concreto, ¿vale? Sobre el ls o sobre el que fuese. En este caso, si lo que queremos es ver el manual de ayuda que generalmente incluye ejemplos, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, la ayuda muchas veces no incluye, el manual siempre es ayuda extendida, ¿vale? Siempre es más completa, entonces simplemente man, espacio y el comando que sea y me sacaría la ayuda asociada a ese comando.